Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 24 de marzo del año 2002. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. La epidemia de coronavirus en Venezuela se podría extender 2 o 3 meses, según lo aseguró hoy Julio Castro, médico infectólogo y miembro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional. Nada lleva a pensar que la crisis que se ha presentado en otros países no se va a repetir en Venezuela, dijo el médico. Por el contrario, la situación en nuestro país es lo suficientemente complicada en términos de vulnerabilidad del sistema de salud y vulnerabilidad de los ciudadanos, que hace pensar que el impacto que tiene la epidemia en otras partes del mundo puede ser mucho mayor en Venezuela. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, a propósito de la presentación de este informe que se hizo público en la Asamblea Nacional sobre los derechos humanos, lo que está ocurriendo en Venezuela en el marco de la cuarentena. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la presentación en tribunales de manera ilegal y clandestina del periodista Darvinson Rojas, detenido y desaparecido por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana hace 2 días. Lo comentaremos también durante la tarde de hoy, porque entre otras cosas la organización advertía que le negaron el derecho a la defensa, sigue preso y le habrían dictado una medida sustitutiva que desconocen sus abogados y familiares. Bueno, haremos seguimiento a esta información. Hay que decir que el sindicato también daba cuenta de la liberación de la directora de La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez. La Fiscalía de la Atlántida en Catealamar le tomaron declaración insistiendo en que tenía que revelar la fuente de la información que salió publicada sobre los casos de coronavirus en Venezuela. Y bueno, está claro que el régimen actual, como ocurrió, por cierto, guardando las distancias en China, no quiere que trascienda información cierta y transparente sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Sobre el alcance a nivel internacional, ya suman más de 400.000 casos de coronavirus en el mundo, según datos que ha publicado la Universidad Johns Hopkins. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de lo que está ocurriendo con los derechos humanos y en general con el ejercicio de la libertad de expresión en el marco de la cuarentena y la pandemia de coronavirus en nuestro país, saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado la tarde de hoy. Se trata del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, buenas tardes a toda tu audiencia. En efecto, días difíciles para el mundo, para Venezuela y lamentablemente, quizás por el carácter autoritario del régimen de Nicolás Maduro, pues también días difíciles para los periodistas venezolanos. Marco, ¿qué información puedes compartir con nosotros acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas? Comentábamos con los amigos oyentes que el periodista Darvinson Rojas, que fue detenido, estuvo desaparecido por acción de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Hoy fue presentado a tribunal, pero en Vargas también hubo una liberación de otra periodista que, bueno, dio cuenta de lo que está ocurriendo producto de la pandemia de coronavirus en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, en realidad hemos visto cómo se pretende
instaurar como política pública para contrarrestar un tema tan serio como la llegada del COVID-19 a Venezuela. Este sistema, este mecanismo de asedio a los medios de comunicación y a los trabajadores de la prensa y periodistas que están haciendo su trabajo, que ahora mismo incluso poniendo en riesgo su propia salud, pero para garantizar el derecho a la información, están en la calle o están en sus centros de trabajo, pues informando en relación a, como digo, la presencia del coronavirus en Venezuela. Todos esos periodistas, y digo todos porque la verdad es que ha habido acciones contra medios y ha habido acciones contra periodistas particulares. Hay un caso en el estado Aragua, el caso de la compañera Gregoria Díaz, está el caso de Darvinson Rojas, está el caso hoy de la directora del diario La Verdad de Vargas. Hemos visto cómo desde el canal del Estado y del programa Con el Mazo Dando se ha cuestionado también a otros periodistas y se le ha dictado línea a los organismos de seguridad y al propio Ministerio Público para, como te digo, se pretende silenciar a los medios que han estado informando en relación a eso antes que aparentemente, pues, antes que atender la problemática. El coronavirus no va a dejar de propagarse en Venezuela porque se silencian periodistas. Se necesitan políticas públicas dirigidas, en efecto, a crear cercos epidemiológicos, y los expertos sabrán más de eso, pero lo que sí yo puedo decir, porque pateo la calle, es que al menos se necesitan garantías de servicios públicos como agua, para pues que el tema de la higiene esté también garantizado, etcétera, donde lo que no dice en ninguna parte es que hay que silenciar a los periodistas, al contrario. Bueno, de hecho, Marco, Reporteros Sin Fronteras está rastreando ahora mismo cómo la censura en China contribuyó a expandir el coronavirus, y es que para el manejo de este tipo de emergencia, la transparencia y el uso de información cierta es fundamental para las autoridades y para la ciudadanía, que tiene un papel importantísimo que cumplir. Ahora, yo te preguntaría sobre el caso específico de Darvinson Rojas, el modus operandi de los cuerpos de seguridad del Estado, que según la información que leímos, bajo engaño inicialmente, intentaron que les abrieran la puerta para detenerlo, posteriormente a él y a sus familiares. ¿Qué puedes decirnos sobre este caso en específico? Te escuchamos. Sí, en efecto, cuando llegó allí una comisión de al menos 100 funcionarios de la FAES, habrían manifestado que debían llevárselo porque tenían algún tipo de alerta en relación a que podía tener síntomas vinculados al coronavirus. Claro está, Darvinson es un colega periodista ya con experiencia, sabía que aquello no era más que una excusa. Se negó a salir de esta manera. Llegó una comisión mucho más grande, al menos 15 funcionarios, y ahí sí se lo llevaron a la fuerza, a él y a su familia. Estuvo en el módulo de la Quebradita, ahí en San Martín. Luego fue trasladado a las 2 de la mañana, esto lo supimos posteriormente porque por unas horas estuvo desaparecido. Fue trasladado a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada del día domingo, hasta la UD5 de Caricuao, donde permanece. Aparentemente lo habían trasladado el día de ayer al Palacio de Justicia. La verdad es que tanto su familia como sus abogados estuvieron en el lugar precisamente para que poderle garantizar el derecho a la defensa en la audiencia de presentación. Pues supimos que fue presentado cerca de las 7 de la noche y que no se le permitió tener a sus abogados, una defensa pública, un defensor público, el que le pusieron, con lo cual es, de nuevo, reitero, un proceso ilícito que está viciado, que
desconoce los derechos de Darvinson en este caso, que hablar de estas cosas, pero que no tiene que estar sometido a ningún tipo de proceso judicial, la verdad. Marco, te voy a rogar que te alejes un poquito de la computadora o del dispositivo que tienes para escuchar la transmisión vía internet. Me dice mi equipo que te escuchamos con eco y nos interesa mucho conocer los detalles que puedas compartir con nosotros sobre, bueno, digamos, este mecanismo que se ha impuesto en el marco de la cuarentena establecida en nuestro país. Sí, no, la verdad no estoy escuchando el programa, estoy en la calle, lo que sí puede ocurrir es que como estoy en la calle tengo puesto el tapaboca y capaz eso interfiere un poco en la manera en que me escuchan. Ah, perdona, no, pero entonces por favor, no te quites el tapabocas, vamos a tratar de reducir la entrevista, digamos, el tiempo de entrevista, pero en todo caso, preguntarte cuál es la situación de Darvinson, porque, es decir, como tú comentaste, él estuvo inicialmente desaparecido por unas horas. Creo que a sus padres también los detuvieron o resultaron agredidos por la acción de los cuerpos de seguridad. Quisiera, conocer qué información puedes compartir con nosotros y, sobre todo, ¿de qué se le acusa, Marco? Sí, a ver si mejora un poco el audio ahora. Fíjate, la situación de Darvinson en este momento para nosotros sigue siendo muy poca. De nuevo, no ha habido transparencia, no ha habido claridad. La familia de Darvinson no lo ha podido ver desde el día domingo en la mañana cuando estuvimos en el comando de la FAE ahí en la UD5 de Caricuao. Ya hoy es martes casi noche y desde entonces hasta ahora no se le ha permitido ni a su familia ni a sus abogados verlo, con lo cual lo que tenemos son algunos comentarios que han hecho funcionarios que están destacados en la entrada del comando de la FAES ahí en la UD5. ¿Qué supimos? Supimos de nuevo, no por Darvinson, porque no nos han permitido verlo, ni por sus abogados, a quienes tampoco se les ha permitido hablar con él, que fue presentado ayer a las 7 de la noche en el Tribunal 23 de Control, que se le imputó, que la Fiscalía habría imputado instigación al odio y que el juez habría determinado unas medidas sustitutivas. ¿Cuáles son las medidas sustitutivas? No lo sabemos. ¿Qué es lo que sé? Y lo reitero, Darvinson Rojas, periodista venezolano, está preso. Es un preso del régimen de Nicolás Maduro por informar en relación a los casos de coronavirus en Venezuela. Ni sus abogados ni su familia lo han podido ver. Y ahora hemos sabido que fue presentado ante un tribunal, ante un juez del país, sin que se le garantizara su derecho al debido proceso. Desconocemos, reitero, esas medidas sustitutivas y sigue preso a esta hora. Ahora, tengo que preguntarte, porque ustedes también denunciaban, Marco, lo ocurrido concretamente en la parroquia Sucre, en Catia, una periodista, me parece recordar, de Caraota Digital, Sí, estaba dando Rosalía cobertura a la cuarentena y, bueno, la detuvieron durante unos minutos, le obligaron a borrar el material. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? Y por otra parte, ¿qué herramientas existen para hacer frente a una situación de esta naturaleza? Es decir, que garanticen la protección, más allá de lo evidente, como has dicho tú, en el marco de un régimen autoritario, de los comunicadores que están haciendo su trabajo, valioso trabajo, para mantener al público informado. Te escuchamos. Sí, empiezo por lo último, las herramientas, hacer periodismo responsable, un periodismo al servicio de la gente, que eso no va a evitar que la FAES, que la Policía Nacional nos persiga, pero mucho ayuda. Otra recomendación, el trabajo en equipo, el trabajo no en solitario, para que haya la posibilidad de que existan testigos, de documentar y, si es posible, registrar audiovisualmente lo que puede estar ocurriendo, esta violación del derecho por parte de la policía.
y lo que ocurrió con Rosalí Hernández, en efecto, reportera de Caraota Digital el día de hoy en Katia, es que fue detenida durante 40 minutos por la FAES. Ella se encontraba pues haciendo un recorrido en ese sector de la ciudad a propósito de que había amanecido tomado por este cuerpo de seguridad y había unas medidas muy restrictivas que impedían el libre tránsito de los vecinos de esa localidad. Y ojo, yo quiero ser muy responsable, yo entiendo que hay un llamado y que debemos acatar el llamado, que no es solo de la administración de Nicolás Maduro, además es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es pues a mantenerse en casa. Lo que también yo entiendo es que, y en especial en esas zonas de la ciudad de Caracas, las familias necesitan salir todos los días porque viven del día a día, no tienen la posibilidad de hacer un mercado para una semana, 2 semanas o para el tiempo que estimen ahora mismo que puede durar la cuarentena. Hoy incluso cerraron los locales, los expendios de comida en esa zona, cuando la verdad es que estaban entre los rubros exceptuados para este tiempo de cuarentena. Entonces la detuvieron, la tuvieron incomunicada, le borraron todo su material, lo cual de nuevo es un mecanismo de censura indirecta que no permite el trabajo de los periodistas y en consecuencia no permite o le resta garantías al derecho a la información. Marco Ruiz, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ofreciendo detalles acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días en el marco de la cuarentena y la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país, esta persecución contra trabajadores y comunicadores en nuestro país que intentan dar cuenta, ofrecer información sobre el alcance de esta crisis. Contamos, Marco, la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, y la denuncia no es menor. Ellos están rastreando cómo la censura china contribuyó a expandir el coronavirus. La organización denuncia que los medios chinos podrían haber informado mucho antes sobre la gravedad de la epidemia si el gobierno de Pekín garantizara la libertad de prensa, y esto lo destaca el país de España. El día que China alertó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud sobre la existencia de una neumonía de origen desconocido, obligó a la plataforma de discusión WeChat a suprimir un gran número de palabras clave que aludían a la epidemia. Es solo un ejemplo de la censura ejercida en China. Una situación similar, guardando evidentemente las distancias, está ocurriendo hoy día en Venezuela, con las consecuencias que ya sabemos eso puede tener. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación en rcr.tv, la radio que se... Mensaje de ingeniero Kenny Navarro, presidente de FOMPRES CIB. Apreciable ingeniero Quito Fin, el Fondo de Previsión Social de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de la salud el sistema integral de previsión social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con cobertura de acceso VIP, todo el plan pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una buena hamburguesa te recomienda Street Burger de Bueno Restaurant con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Bueno Restaurant en Altamira, Sexta Avenida, entre Tercera y Quinta Transversal. Bueno Restaurant, complace tu paladar. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios,
De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la pandemia de coronavirus en nuestro país, bueno, se han tomado algunas medidas, hoy se ratificaban las que tienen que ver con el ámbito económico, se anunciaba un bono para trabajadores del sector privado independientes, entre otras cosas, había un llamado a suspender las sanciones. En el caso de la inamovilidad, en Gaceta Oficial, bueno, se establecía que finalmente entraba en vigencia a partir de la publicación del documento hasta el 31 de diciembre, como se había dicho originalmente, producto de la pandemia de coronavirus. Y en la Asamblea Nacional hubo una iniciativa justamente para discutir el alcance de esta situación, tomando en consideración la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Uno de los responsables, el doctor Julio Castro, que es médico, infectólogo, hemos hablado con él en este espacio, además ahora forma parte del grupo de expertos del Parlamento venezolano para hacer frente a esta situación, llamó a la Asamblea a tomar en cuenta varios escenarios y él mencionaba, según la información que maneja a la luz de lo que conocemos, que esta epidemia podría estar en nuestro país entre 2 y 3 meses con el impacto que esto significa. Vamos a escuchar un extracto de su intervención hoy en la Asamblea Nacional. Es importante empezar por el contexto mundial. Para el momento actual hay más de 320.000 casos en el mundo entero de coronavirus, con una duplicación del número de casos en los últimos 10 días, en función de una epidemia que ya tiene un mes y medio avanzando. Para el momento actual, prácticamente casi todos los países del OVE están en cuarentena con bloqueo de fronteras y limitación muy importante de los vuelos entre los países y la comunicación entre ellos. Y tenemos un impacto económico de la epidemia que es difícil de calcular para este momento por la cancelación de eventos, impactos en el área de transporte, tecnología, alimentos y recursos médicos de una magnitud que nunca habíamos visto al menos en los últimos 100 años en el mundo entero. Es importante señalar también las posibles consideraciones de una amenaza como esta para nuestro país. No hay ningún elemento, y lo repito, no hay ningún elemento que haga pensar que la situación que se está viendo en otras partes del mundo no se vaya a repetir en Venezuela. Por el contrario, la situación en Venezuela es lo suficientemente complicada en términos de la vulnerabilidad del sistema de salud y la vulnerabilidad de los ciudadanos con situaciones, por ejemplo, como la desnutrición, la falta de acceso a alimentos y las condiciones higiénicas en todo el país, que hacen pensar que el impacto que tiene esta epidemia en otras partes del mundo pueda ser mucho mayor en nuestro país y tener unas consecuencias inclusive más profundas de las que estamos viendo en países organizados como Italia, Alemania, Reino Unido y España en este momento actualmente. Para tener una idea de cuán importante es esta enfermedad, es importante tener una idea, claro que todos tengamos la idea de que esta epidemia va a durar al menos 2 a 3 meses, que es lo que se estima que puede durar. Bueno, era parte de la intervención del doctor Julio Castro hoy en el marco de la sesión, por cierto, virtual, celebrada por la Asamblea Nacional. Uno de los temas fundamentales era justamente el impacto de esta pandemia de coronavirus en nuestro país, para que se haga una idea de la evolución de la enfermedad en el planeta. Ya ha actualizado la cifra de la Universidad Johns Hopkins, que hace seguimiento a diario, permanente, en torno a este nuevo coronavirus. 415.879 personas o casos confirmados hay ahora mismo en todo el planeta y un número total de 18.574 víctimas mortales producto de esta situación.
También tuvo derecho de palabra el diputado en el exilio José Manuel Olivares. Él se refería a la encuesta nacional de hospitales, cuál es la situación del sistema sanitario en nuestro país. Vamos a compartir con ustedes un extracto también de su intervención. Que enfrentan a diario la muerte con la indignación que he vivido. Que enfrentan a diario la muerte con la indignación que he vivido como médico de este país. De que se te muera un paciente. Como médico. No hay tratamiento. De que se te muera un paciente. Tener que ver a alguien a la cara y decirle. No hay. Tener que ver a alguien a la cara y decirle. No hay. Y por eso hoy más que nunca me siento orgulloso de ser médico venezolano. Y hoy más que nunca me siento orgulloso de ser médico y enfermería, nutrición, escuelas de medicina y enfermería, nutrición y análisis a nivel nacional y de todos esos héroes que están ahí. Hoy la dictadura quiere jugar a tener el control. Hoy la dictadura quiere jugar a tener el control, a ser héroe, pero los verdaderos héroes están buscando soluciones, dando la cara, estudiando, buscando soluciones. Con 58% de los hospitales sin agua. Con 58% de los hospitales sin agua, buscando soluciones con 75% de los tomógrafos, buscando soluciones con 75% de los tomógrafos y resonadores de Nicolás Maduro. Culpa de la dictadura de Nicolás Maduro. Con la carencia o la ausencia de cada 10 medicamentos. Con la carencia o la ausencia de cada 10 medicamentos. Culpa de la dictadura de emergencia, no hay 5. Culpa de la dictadura de Nicolás Maduro, de su indolencia, de su arrogancia. Abuelos y niños en desnutrición. Donde tienen que ver abuelos y niños en desnutrición. Los venezolanos no pueden comer carne todos los días, ni pueden comer. Los venezolanos no pueden comer carne todos los días, ni pueden comer todos los días. Con el mismo responsable. Porque mueren venezolanos por distintas enfermedades. Venezolanos por distintas enfermedades. La soberbia y la prepotencia. Pero lamentablemente la arrogancia, la soberbia y la prepotencia del bandido nos permite construir. Y en medio de esta crisis, para los venezolanos. Cuando hablo con mis colegas, y en medio de esta crisis, en todo el territorio nacional, cuando hablo con mis colegas en todo el territorio nacional, ¿por qué caso creemos que los médicos son ricos? Que las enfermeras son millonarias, que los médicos son ricos, que las enfermeras son millonarias, que nuestras camareras les sobra la plata en Venezuela, porque los bionalistas y el personal de salud es millonario en Venezuela para ir al hospital, porque no tienen transporte público para ir al hospital, no tienen transporte público para ir ganando 2 lochas. Están metidos en un hospital ganando 2 lochas. Y además debo decirle que a nivel mundial de mortalidad para el personal de salud. Hay un 6% de mortalidad para el personal de salud. En nuestro país hoy no tienen tapabocas. Más arriesgado. Tienen que repetir el tapabocas. En nuestro país hoy no tienen tapabocas. Tienen que repetir el tapabocas todo el día. Con la indignación. Médico que está en el exilio, parlamentario por Vargas, quien tuvo una intervención hoy en la sesión de la Asamblea Nacional dedicada, entre otros temas, a esta pandemia del coronavirus que afecta a todo el planeta y que ya ha llegado a nuestro país. Por cierto, la escasez de gasolina ha puesto en una situación muy complicada al sector productivo en Venezuela. Al regreso de la pausa vamos a hablar ampliamente acerca de este tema, qué pasa con la producción de alimentos. Aquiles Hopkins, presidente de FEDAGRO, tuvo una intervención hoy en el Parlamento venezolano dando cuenta de esta situación y lo vamos a conversar al regreso de la pausa. Antes, ¿cómo avanza la crisis sanitaria en el mundo? México ha decidido finalmente movilizar a militares y recursos económicos tras entrar en una nueva fase de la pandemia que tiene que ver con contagios ya nacionales o autóctonos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y estoy leyendo parte de los titulares que publica El País de España, pretende relajar las restricciones antes del 12 de abril, mientras los casos se disparan en los Estados Unidos. Es una idea que él ha planteado, habrá que ver si se materializa y cómo. Además, Wall Street cerró con fuertes subidas en medio de la volatilidad y a la espera de un acuerdo en el Capitolio norteamericano sobre una importante suma de dinero que va a estar dedicada al rescate y hacer frente a esta situación. A esta hora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la presa del Guri. Las sociedades sueñan su futuro y algunas alcanzan el éxito convirtiéndose en realidades. A finales del siglo XIX hubo venezolanos que apreciaban el potencial energético del río Caroní. Para esa época, el ingeniero Ricardo Zuloaga estaba estudiando el aprovechamiento del río Guaire, donde se instaló la primera planta hidroeléctrica construida en Venezuela para el abastecimiento de Caracas. No obstante, domeñar un río de la envergadura del Caroní aparecía como algo muy distante para los recursos técnicos disponibles. A la muerte de Juan Vicente Gómez, surge un grupo de pensadores que vislumbraba la posibilidad de aprovechar el río Caroní para motorizar el futuro desarrollo industrial del país. En 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento y se le encargó la misión de preparar el primer plan de electrificación nacional. Casi de inmediato, se inició el reconocimiento técnico del río Caroní para identificar los mejores sitios para emplazar aprovechamientos hidroeléctricos. 8 años después, la Comisión para el Aprovechamiento del río Caroní tomó esta aspiración histórica de los venezolanos como un mandato y finalmente en 1963, durante el gobierno democrático de don Rómulo Betancourt, se inició la construcción de la presa del Guri. Por sus dimensiones, el proyecto se adelantó en 3 etapas y se culminó en 1986. La presa de Guri fue la más grande del mundo para el momento de su inauguración, con una capacidad de generación de 10,5 millones de kilovatios, y hoy todavía figura entre las mayores del mundo. Actualmente, abastece cerca del 60% de la demanda eléctrica del país. Mérito a la ciencia y a la tecnología y a todos los hombres que hicieron posible esta obra formidable, motivo de justo orgullo nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.
Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de lo que está ocurriendo con la producción de alimentos en nuestro país en el marco de la cuarentena decretada en todo el territorio nacional a propósito de la pandemia de coronavirus y la escasez de combustible, a la cual, por cierto, hacía referencia hoy el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, durante su intervención en la Asamblea Nacional. Nos acompaña para darnos a conocer, bueno, qué escenarios tenemos por delante. Rodrigo Agudo es ingeniero químico, tiene especialización en planificación y gerencia, experiencia en el sector agroalimentario. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Honor que me hace el poder conversar contigo y con tu radio escucha. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo a la luz de la información que usted maneja. Hemos escuchado y hemos conversado con representantes de distintos sectores agroproductores en nuestro país y coinciden en, bueno, expresar preocupación no solo por la cuarentena y esta nueva circunstancia que hay en Venezuela por el coronavirus, sino también por la escasez de gasolina. ¿Qué puede decirnos? No, bueno, mire, yo creo que peor no pudiéramos estar. Ya el país estaba destrozado, un país que tenía un proceso acumulativo recesivo donde se perdió casi el 80% del Producto Interno Bruto en 5 años, con un sector agroindustrial operando al 10-20% de la capacidad instalada, que ha sobrevivido, que no pasa de ser del 60% de lo que estaba instalado hace 4 o 5 años, y con un sector productor primario comprometido en todo el país, pero prácticamente paralizado por la falta de la gasolina. El problema de la gasolina es muy complejo porque además todos los venezolanos lo hemos vivido, lo conocemos, es ampliamente difundido. El problema de la gasolina es un problema de corrupción, es un problema de manejo de poder, es un problema de sustentabilidad política del gobierno que ha cedido la responsabilidad de la comercialización de la venta de la gasolina a mafias, ¿no? Para poder seguir viviendo en términos de una cohabitación corrupta. Entonces el problema es que así nos tomó la cuarentena. La cuarentena nos tomó en un país que yo creo que es el país más débil en toda Latinoamérica en términos de capacidad de dar respuesta, no solo en base a lo que es el sistema productivo, sino también en base a un sistema asistencial totalmente destruido, donde todos los gremios profesionales vinculados a la sanidad y a la asistencia social vienen ya desde hace 4 o 5 años denunciando el progresivo deterioro. Nosotros no tenemos infraestructura de hospitalización, de atención de emergencia, en alguna manera, y no tenemos servicios e insumos para poder trabajar. Entonces, estamos en una crisis evidentemente nunca vista y yo me atrevería a decir que con un futuro de una profunda incertidumbre
y de certeza de ver qué es lo que qué es lo que va a terminar sucediendo en Venezuela. Si me permite, Rodrigo Agudo, vamos a reponer un extracto de la intervención de Aquiles Hopkins, presidente de FEAGRO, hoy en la Asamblea Nacional. Él hablaba sobre el impacto en el sector primario, muy afectado por el acceso a combustible, la situación de los productores agropecuarios que deben poder ir a sus centros de producción. Comerciantes también deben tener la posibilidad de hacer su trabajo. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. Buenos días para todos. Bueno, vamos a ver un poco la evolución del sector agroalimentario nacional, comenzando por el sector primario. El sector primario está bastante afectado, sobre todo en la producción de rubros perecederos. Me refiero específicamente a hortalizas, raíces y tubérculos y frutos. Los estados andinos y los estados centrales, valga decir, Guárico, Aragua, y en los Andes, los estados de Táchira, Mérida, Trujillo, están seriamente afectados por el acceso a combustible, sobre todo el acceso a gasolina. Eso está impidiendo que los productores agropecuarios vayan a sus fincas, a sus centros de producción, y que los comercializadores puedan trasladarse hasta allá para hacer las compras de las hortalizas y traerlos a los principales centros poblados. Prueba de ello, la bolsa agrícola de La Grita, que tenía más de 25 años de manera ininterrumpida, siendo el sitio donde confluían oferta y demanda. Bueno, este domingo no se pudo reunir, se reunían todos los domingos a lo largo de estos últimos 25 años. ¿Por qué no se reunió? Bueno, no pudieron bajar los productores de sus sitios de producción y no pudieron ir los comercializadores, los compradores, los populares ferieros o los que surten a las cadenas de automercado, no pudieron dirigirse hasta allá por la escasez de combustible. Esto está generando un impacto importante porque estos rubros perecederos, si no se cosechan, se van a perder en el campo. Ya nos reportan pérdidas en los campos, tanto en el estado Mérida como en el estado Táchira y en el estado Trujillo. Y esto ya lo hemos visto cómo está mermando la cantidad y la calidad de las hortalizas que nosotros estamos recibiendo. Bueno, aparte de la intervención de Aquiles Hopkins, ¿qué puede decirnos? Rodrigo Agudo, lo escuchamos. Yo creo que ese es el reflejo de lo que estábamos hablando. Precisamente un gobierno que, como la avestruz, tiene enterrada la cabeza y que por aferrarse al poder no sabe, está conduciendo al país a la peor catástrofe social que pudiera no tener Venezuela en la historia, si no cuidado, sino en a nivel Latinoamérica y pudiera ser una de las que para la historia va a quedar a nivel mundial. Realmente es inconcebible. Yo no sé el sector de la conducción política del país, de la administración pública, que está pensando, o es que ellos creen que ellos van a poder seguir sobreviviendo mintiendo, porque además el otro gran problema que tenemos, eso que acaba de decir Aquiles Hopkins, es lo evidente, los famosos ferieros no están llegando a Caracas, los gochitos no pueden trasladarse, o sea que hasta los guardias nacionales se están quedando sin salario porque ya no pueden matraquear, porque no hay mercancía que circule el otro problema gravísimo es que la cuarentena está generando el que gran parte de la población que vive del día a día, de que cobraba un día para poder comer ese día, no está cobrando. Y estamos profundizando un proceso de crisis social brutal porque no hay actividad económica. En la medida que no hay actividad económica, no se está generando los pocos ingresos que pudieran tener. Ya las ferias a nivel de la ciudad no existen, los bachaqueros se acabaron, etcétera, porque no hay mercancías. Entonces estamos generando por los dos lados, por la falta de ingresos que no están teniendo y por otro lado por la oferta, porque no se está ofreciendo productos porque no hay insumos para producirlo. Yo no sé qué piensa, de verdad, no sé qué piensa el gabinete ejecutivo. Uno ve las noticias de lo que está pasando en Europa y se reúnen y a pesar de las diferencias están buscando un acuerdo común. Y estos señores lo que están es como si estuvieran en el paraíso de la fantasía, ¿no? Siguen mintiendo, las contradicciones, como donde todo el mundo estamos viendo por las noticias lo que está pasando, y entonces aquí nosotros declaramos que nada más tenemos 70 casos en un país donde no hay asistencia médica. ¿Cuántos casos de verdad hay? ¿Cuál es la bomba de tiempo social sanitaria que se está generando ante la indolencia, ante la mentira, que ni siquiera quieren asumir la responsabilidad de lo que ellos están defendiendo a toda costa y en base al sacrificio social de Venezuela, que es conducir el país?
Realmente... Rodrigo Agudo, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más porque luego que advirtió al inicio de su intervención que vamos a una situación dramática que no hemos vivido nunca, al menos en la historia reciente, bueno, quisiera ahondar en esa idea, ahondar en ello, para conocer, bueno, y saber qué escenario tenemos por delante, sobre todo en materia de producción de alimentos, tomando en consideración, insistimos, la cuarentena, las medidas que se han anunciado y ahora la escasez de combustible en buena parte del país. Vamos a la pausa, regreso, le doy la palabra para contestar, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero de FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene atención primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, etología, terapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, contáctanos a nuestros portales seibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo con el sector alimentos en nuestro país, que ya, bueno, había sido afectado producto de las políticas económicas y de todo orden en Venezuela y que ahora le toca lidiar con una cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus y la escasez de combustible. Nos acompaña Rodrigo Agudo y quisiera ahondar, señor Agudo, en esta idea que compartía con nosotros sobre, bueno, una situación que jamás hemos vivido, decía usted, y me corregirá si me equivoco, al menos en la era moderna. ¿A qué se refería? No, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que hoy Venezuela se está ganando el premio mundial porque tiene todo, por todos lados, ante una administración que está ciega, obsesiva, que además cree que seguir mintiendo el problema se le va a resolver cuando le está explotando, le está implosionando en las caras. Primero, tenemos hoy una economía destrozada que ha perdido el 80% del Producto Interno Bruto en 5 años, ¿no? Donde el 70-80% del aparato productivo venezolano está paralizado, ha cerrado, etcétera. O sea, eso ningún país latinoamericano, por lo menos, y salvo los asiáticos, africanos, ha podido caer, pero además que es el único país, en eso sí estoy casi seguro, el país que lleva la vanguardia de cómo se destroza una economía sin estar en guerra. Porque una guerra civil es cuando dos bandos armados se enfrentan del mismo país. Aquí no hay una guerra civil. Aquí lo que hay es un secuestro de un grupo contra respecto a toda, que controla todo el poder y las armas contra toda la sociedad, que la tiene secuestrada en alguna manera. Esa creo que nunca se ha visto un caso de la magnitud de la gravedad. Y cuando uno oye a los administradores públicos, es como si estuviéramos en el país de las maravillas. Realmente yo creo que lo que aquí se está generando en términos de lo que significa la conducción política de un país es un genocidio brutal que realmente va a pasar a la historia. Y no creo que estoy exagerando. ¿Por qué? Hoy la gente no tiene trabajo para recibir ingresos, porque además la cuarentena, gran parte de la población vivía del día a día, vivía
vivía del mercado informal, de la actividad informal, y bueno, cuando le encierran una cuarentena, está encerrado en su casa, no puede, ya no hay bachaqueros, no hay ni bachaqueros, no hay vendedores, no hay ambulantes, pues se tienen que quedar en su casa, no generen. Pero por otro lado, no hay oferta de alimentos, por lo menos no hablemos de medicina, no hay oferta de alimentos, lo básico, lo que cada tres veces al día lo tiene que. ¿Por qué? Bueno, porque no hay gasolina para que los productores puedan producir los productos, como muy bien lo decía el doctor Hawkins, ¿no? Los productos perecederos para que puedan llegar, pero una agroindustria que además está paralizada y no tiene insumo y no lo va a tener por otra sencilla razón, porque el mundo entró en crisis. Entonces España, Europa, el resto de Latinoamérica está pensando los pocos recursos que tiene para poder abastecer sus poblaciones, no para exportar. Por lo tanto, nosotros no producimos y difícilmente vamos a conseguir disponibilidad de alimentos para poderlos traer. Señores, yo de verdad, no entiendo, no veo cómo la racionalidad, lo único que me queda pensar es que realmente en la conducción política de este país perdió el equilibrio realmente de la racionalidad, porque porque van a pasar a la historia como la administración más genocida del país, del mundo. Señor Agudo, brevemente, con relación a la ayuda internacional, en teoría eso se está gestionando, yo le pediría un comentario al respecto. Y por otra parte, decía el vicepresidente del área económica de Nicolás Maduro que ellos garantizaban la importación de los CLAP para los próximos meses, y de esto hemos hablado. ¿Eso es suficiente para las necesidades alimenticias que hay hoy día en nuestro país, en el marco de lo que estamos hablando? Quisiera su comentario brevemente, lo escuchamos. Bueno, el primer caso es que realmente aquí se ha generado una utopía, se ha generado sobre los CLAP. Los CLAP no abastecen más del 11-12% de las necesidades del país, evidentemente dirigidas, y lo más grave, y lo siguen concibiendo así, y lo utilizan como control social. ¿Cómo nosotros podemos seguir diciendo que vas a tener los CLAP, y para tener los CLAP tienes que tener un carnet del partido político y un carnet de la patria? Es un apartheid. Eso en nivel internacional se llama apartheid, discriminación social en base a lo que es la posición política. Entonces, los únicos que van a poder recibir alimentos son los que tienen identidad con el gobierno, y los que no tienen identidad con el gobierno son personas de segunda y tercera. Es un apartheid. O sea, eso no se veía aquí en términos de discriminación social desde la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, en alguna manera. Y eso es lo que estamos viendo. Pero es que además de eso garantizan las importaciones. ¿Y quién le va a dar producto? Si Brasil está entrando en crisis, Argentina está entrando en crisis, Europa está en crisis, Asia, etcétera. ¿Quién le va a mandar productos a Venezuela cuando esos países, sus pocos excedentes que tenían para exportarlos, hoy no los tienen porque han paralizado su economía y tienen que reactivarlas? Entonces, yo voy a traer CLAP ¿de dónde? De Marte, porque es que ya tampoco hay oferta internacional, porque cada país se está encerrando a solucionar sus problemas. No, la crisis es brutal, y lo que yo hago honestamente es un gran llamado a que aquí hay que hacer un profundo acuerdo nacional en base a salvar la sociedad. Ya no se puede seguir ni siquiera defendiendo pequeños estancos, etcétera. ¿Y quién es el único que puede liderizar eso? El único que puede liderizar es el que tiene el poder, porque el poder es el que tiene secuestrado a la sociedad. Ningún secuestrado puede negociar con el secuestrador. El secuestrador es el que negocia con el factor externo, y el factor externo hoy está preocupado de sus problemas y no se va a ocupar de Venezuela. Por lo tanto, hay que tener un mínimo de racionalidad, un mínimo de humanidad, porque realmente lo que se está creando en Venezuela tiene un futuro inédito. Yo diría, y no, por no ser absoluto, creo que en Latinoamérica nunca va a haber una crisis como la que estamos viviendo, donde podemos profundizarnos, y difícilmente en el mundo, lo que sí me atrevo a decirlo, es que será el primer país con la crisis más profunda sin estar en una guerra civil, porque olvidémonos, no estamos en una guerra civil. Aquí las armas las tiene un solo bando que tiene secuestrado y atropellando a la sociedad completa. Rodrigo Agudo, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ingeniero químico con especialización en planificación y gerencia y experiencia en el sector agroalimentario, expresando opinión y análisis acerca de este tema que preocupa y mucho a la luz de lo que han dicho los representantes de los distintos sectores de nuestro país. Nosotros se nos haga todo el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejía, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.